Dos mujeres, ambas asesinadas en el mismo parque natural. La policía de Indiana temió que fuera obra de un asesino en serie, hasta que las pruebas forenses apuntaron en dos direcciones opuestas. Crímenes imperfectos. Era apenas medianoche cuando un oficial de policía de Franklin, Indiana, advirtió un coche abandonado junto a una señal de stop. Tenía las luces puestas, pero el motor estaba apagado. Las llaves de contacto y una cartera estaban en el asiento del copiloto. Cuando alguien deja su coche abandonado, intenta hacerlo en un lugar seguro llevándose sus pertenencias consigo. El agente no veía normal que no apareciera nadie en tales circunstancias. El coche pertenecía a Kelly Edgar, de 18 años de edad. No había rastro de ella en los alrededores de la zona. Me fui a la cama a dormir y de repente a eso de las 2:30 de la madrugada, recibí una llamada de la policía de Franklin comunicándome que habían encontrado el coche de Kelly, pero ella no estaba dentro. Obviamente deduje que algo iba mal porque a ella no se le ocurriría dejar su coche tirado. La señora Sutton le dijo a la policía que Kelly trabajaba en un supermercado local y que con toda probabilidad iría de regreso a casa. Simplemente supuse que el coche se habría averiado y que iría andando a alguna parte en busca de ayuda. Nunca, en la peor de mis pesadillas, hubiera imaginado que algo malo le hubiera acaecido. La policía reparó en un pequeño roce en el parachoques trasero y se preguntó si no sería que hubieran alcanzado a Kelly por detrás intencionadamente con el fin de hacerla salir de su vehículo. Estamos rastreando hasta debajo de las piedras. Esperemos que esté viva. Nuestra esperanza es que se haya ido caminando y que vuelva a su casa. Pero como agentes del orden tampoco debemos descartar el peor de los desenlaces. Durante 4 días, policía y voluntarios rastrearon la zona. Su familia encendió velas toda la noche y rezó para que Kelly apareciera sana y salva. Estamos preocupados, estupefactos, deseosos de saber algo, pero también esperanzados. Hasta que llegaron las noticias que ningún padre quisiera oír jamás. 2 mujeres que paseaban a sus perros encontraron el cuerpo de Kelly en una hondonada a unos 70 kilómetros del lugar. Estaba descalza. Le faltaban todas las joyas. La misma posición de su cuerpo, la manera como estaban dispuestos los brazos y el torso, indicaban que la habían arrojado allí. Necesitaba algo que me hiciera sentirla cerca. Entonces me trajeron una foto de su graduación que estaba dentro del coche. La llevé conmigo durante mucho tiempo. Tenía algo para notarla cercana. Lo necesitaba. Los médicos forenses concluyeron que Kelly Edgar había sido estrangulada hasta morir. Tenía 3 cosas alrededor de su cuello. Una cadena de metal bañada en oro, el cordón de una zapatilla de deporte y la correa que ata el peto de un mono vaquero. La autopsia reveló que Kelly había sido agredida sexualmente y recibido un disparo. Tenía una herida en la parte derecha del hueso frontal que parecía el orificio de entrada de una bala. Sin embargo, la bala estaba hecha de cera, no de plomo. La única arma que sabía que se le parecía es la utilizada en los mataderos. Con ella se le apunta a los animales en la cabeza y se les deja sin sentido antes de ser descuartizados. Creemos que chocó contra la parte trasera del coche para así hacerla parar y salir del vehículo. En un determinado momento conseguiría inmovilizarla recurriendo a algún medio que suponemos fue el arma con la que le disparó, o quizás la obligó a punta de pistola a meterse en su coche. En la vestimenta de Kelly, los investigadores encontraron hilos blancos, además de trilobal verde, que es la fibra sintética de las esterillas, lo cual sugería
que había sido envuelta en algo de color blanco e introducida en un coche tapizado de verde oliva. ¿Les llevaría esta información hasta el asesino? Kelly Eckhart era miembro de la National Honor Society y obtuvo una beca académica para la universidad. Parecía destinada a un futuro brillante. 3, 2, 1. Le arrebataron la vida. Era una persona muy buena como para que le sucediera esto. He investigado cantidad de casos a lo largo de mi carrera. Este en particular fue muy conmovedor, nos desgarró el alma. Se trataba de una joven en la plenitud de su vida, empezando su educación universitaria y dispuesta a llevar una vida realizada y feliz. Y por algún motivo execrable, le sesgaron su existencia y eso es algo muy doloroso. El cuerpo de Kelly fue encontrado en un barranco a los 4 días de su desaparición. Los investigadores querían saber cuándo fue asesinada. El doctor Neil Haskell, entomólogo forense, halló en el cadáver larvas de la mosca verde, una especie que se instala en los cuerpos inmediatamente después de cuando sobreviene la muerte. Su ritmo de crecimiento es rápido y constante. Proporcionó una pista vital a la hora de determinar el momento del fallecimiento. Actúa como un reloj. Conociendo su cadencia de crecimiento y desarrollo nos puede servir para hacer un cálculo a la inversa. El doctor Haskell cree que Kelly fue asesinada la misma noche de su desaparición. Dado que las moscas verdes son solo activas de noche, ella tuvo que haber sido asesinada en cualquier momento después de que anocheciera, entre el día 26 y el amanecer del 27. Lo que es evidente es que ya estaba muerta en el momento del alba. La policía interrogó a todos los que vieron a Kelly Eckhart la noche que ella desapareció. Según su jefe, Kelly terminó su turno en la tienda de 24 horas a las 10 de la noche. Después quedó con su novio Anthony y con la madre de este. Los tres estuvieron comprando hasta las 11:15. A continuación, todos se marcharon en coches diferentes. La última persona en ver a Kelly Eckhart con vida fue su novio de entonces, Anthony Evans. También dedujimos que si algo le había sucedido a ella, el autor tendría que ser más bien alguien relacionado con su entorno. Él era el sospechoso. Le estuvieron vigilando durante un tiempo, hasta el más mínimo detalle. Pero Anthony declaró no haberla visto después y afirmó disponer de una coartada. Se paró en otra tienda de alimentación en su camino a casa. Nos entregó un recibo de compra. Nos dirigimos a ese local para corroborar dicha información con gente que pudo haberla visto. No dimos con nadie que nos dijera, sí, vi a este chico en concreto, y sin embargo él conservaba el justificante de compra. Sin una pista sólida, la policía solicitó la ayuda de la ciudadanía y dio a conocer que a la víctima le faltaban unas determinadas zapatillas de deporte. Sus zapatillas de tenis eran de cuero. Me parece que ella calzaba un 40 y medio. Estas eran de color blanco. Conseguimos un modelo idéntico en una tienda de Ohio. Las mostramos en los medios de comunicación por si alguien había encontrado tiradas unas zapatillas iguales. 3 semanas después, una llamada anónima informó de que había un par de zapatillas en los baños de la Reserva Natural de Atterbury, a unos 30 kilómetros de donde encontraron el cuerpo de Kelly. Correspondían con lo que la madre de Kelly nos había dicho. Eran del mismo número y además a una de las zapatillas le faltaban los cordones. Como el asesino había utilizado un cordón para estrangularla, los investigadores estaban convencidos de que esas eran las zapatillas de Kelly. Así que hicieron una batida por la reserva natural en busca de pistas adicionales. Supusimos que allí, en alguna parte, estaría la escena del crimen. ¿Pero tuvo que ser allí a la fuerza? Eso no lo sabíamos. El parque natural tenía una extensión de unas 13 hectáreas, pero no encontraron nada. Una semana después, se comunicó a los investigadores que allí se había producido otro crimen. Recibimos la llamada de un detective de la policía estatal informándonos de que había sido encontrado el cadáver de una joven dentro de la Reserva Natural de Atterbury, cerca del mismo lugar donde se hallaron las zapatillas de Kelly. La víctima, Sharon Myers, de 26 años, también había muerto por estrangulamiento. Ambas muertes eran aterradoramente similares. Las dos eran chicas jóvenes y ambas murieron asfixiadas con una especie de cuerda.
Los investigadores no encontraron relación alguna entre ambas víctimas, excepto en la forma en que murieron. Ahora tenían que asumir una realidad escalofriante: la búsqueda de un asesino en serie. La policía de Indiana se enfrentaba a dos crímenes sin resolver: el de Kelly Eckhart y el de Sharon Myers. Inicialmente parecía como si ambos estuvieran relacionados. Las dos fueron asesinadas en un radio de 30 o 40 kilómetros. No es normal que dos chicas jóvenes sean asesinadas en un área tan reducida de Indiana sin que una no tenga nada que ver con la otra. Y al parecer, así era. Jason Hubble, compañero de trabajo de Sharon Myers, fue acusado del asesinato de esta debido a que ambos tuvieron una fuerte discusión durante el trabajo. Más adelante él sería declarado culpable. No había pruebas que demostraran que Hubble tuviera algo que ver con el asesinato de Kelly Eckhart. El ADN de Jason Hubble no correspondía con el que había dejado el asesino. De nuevo, la policía solicitó la colaboración ciudadana durante la investigación del caso de Kelly Eckhart. Sorprendentemente, recibieron más de 800 pistas, la mayoría sin fundamento, excepto unas cuantas. Recibimos una llamada en la que habían visto a un hombre dejar en varias ocasiones una camioneta en el aparcamiento del supermercado durante el mismo periodo de tiempo que Kelly estuvo desaparecida. Kelly Eckhart fue vista con vida por última vez en el aparcamiento de ese mismo supermercado de 24 horas. Algunos testigos afirmaron que ese hombre estaba allí prácticamente todas las noches. De hecho, dijeron que tendría que tener algo que ver con Kelly. A él le habían visto acercarse y alejarse de un vehículo de color marrón. Incluso pensaron que estaría decidido a robarlo. Al parecer, el coche de Kelly era de un color parecido, y nos preguntamos si no sería más bien que estuviera examinando detenidamente el coche de ella. Los investigadores montaron vigilancia en el aparcamiento e hicieron un seguimiento del hombre en cuestión. Su nombre era Jeff Wagner, un albañil de 37 años de edad que estaba en pleno proceso de divorcio. La policía le preguntó por qué pasaba tanto tiempo en el supermercado. El señor Wagner dijo que para ver mujeres y tratar de conocerlas. Que venía allí muy a menudo, digamos que unas 2 o 3 veces por semana. Wagner insistió en que no sabía nada acerca de la desaparición de Kelly Eckhart y se prestó voluntario a aportar una muestra de ADN. La muestra de Jeffrey Wagner no coincidía con las encontradas en el cuerpo de Kelly. Entonces la policía recibió un chivatazo que informaba de que un hombre llamado Scott Overstreet disponía de información concerniente al asesinato de Kelly Eckhart. Salimos en búsqueda de Scott Overstreet y lo trajimos al departamento de policía de Franklin. Scott Overstreet carecía de antecedentes penales y en un principio declaró no saber nada acerca del asesinato de Kelly Eckhart. Pero durante el interrogatorio de la policía cambió su versión. Scott dijo que su hermano Michael le pidió que condujera su furgoneta hasta la Reserva Natural de Atterbury. Mientras iban de camino, vio a una mujer inconsciente cubierta por una manta en la parte trasera de la furgoneta. Le dijo a su hermano que no le hiciera nada malo a esa chica, y este le contestó que no se preocupara, que la iba a dejar por ahí tirada. Scott declaró dejar allí a su hermano y que nunca más volvió a ver a esa chica. Scott condujo a la policía hasta la reserva natural. Allí encontraron pruebas que atestiguaban que la mujer de la furgoneta de Michael Overstreet era sin duda Kelly Eckhart. El buque de Kelly fue uno de los primeros objetos en aparecer. A continuación encontramos algunas de sus joyas. Con todos estos hallazgos sabíamos que aquel sitio era el escenario del crimen. Michael Overstreet trabajaba en una fábrica. Estaba casado, tenía 5 hijos y no tenía antecedentes penales. Estuvo alistado en la Marina de los Estados Unidos un mes aproximadamente y fue expulsado por problemas psicológicos. Durante el interrogatorio de la policía, Michael lo negó todo. No justificó coartada alguna, simplemente dijo que él no había sido en estos términos. Yo no sé quién fue, pero yo no tengo nada que ver. En casa de Michael Overstreet, la policía encontró un rifle del calibre 22 y varios casquillos. Eran un tanto atípicos. La parte equivalente al proyectil era de cera. El extremo de plomo de la bala había sido extraído de la vaina. La habían rellenado.
habían puesto cera en su lugar, transformándola en una bala de fogueo. Correspondía con la herida que Kelly Edgar tenía en la frente. Los investigadores también encontraron una manta blanca en la casa de Overstreet y tomaron muestras del tapizado verde de su furgoneta. Las fibras de color verde de la furgoneta de Michael eran de nylon en su composición y de trilobal en su forma. A ojos del microscopio correspondían con las halladas en la ropa de Kelly Edgar. Los hilos blancos de la manta eran también similares a los que había en la vestimenta de Kelly. Comprobando su índice de refracción, el experto en análisis de pruebas, Damon Lettich, midió la cantidad de luz que pasaba a través de los hilos. Una vez hecho esto, descubrió más pruebas que apuntaban a Michael Overstreet como el asesino. Llegué a la conclusión, tras haber completado mi análisis, de que las fibras que había recogido de la ropa de Kelly Eckhart podrían haberse desprendido de un edredón y que eran las mismas que se habían extraído del tapizado de la furgoneta de Overstreet. Comprobar que los hilos coincidían fue para nosotros motivo de entusiasmo. Relacionaba en cierto grado al asesino con su víctima. Reforzaba el hecho de que no fuera fruto de la casualidad. Finalmente, los investigadores midieron la altura del parachoques de la furgoneta de Michael Overstreet y la compararon con la correspondiente al arañazo en el coche de Kelly. El golpe en el vehículo de Kelly Edgar estaba a la misma altura que el parachoques de la furgoneta. Basándose en las pruebas forenses, la acusación creyó ya saber qué le pasó previamente a Kelly Edgar, de 18 años de edad, la noche de su asesinato. Según sus amigos, Michael Overstreet fue a comprar al supermercado 24 horas donde Kelly Edgar trabajaba de cajera. Según la acusación, la noche del crimen siguió a Kelly en su regreso a casa tras el trabajo. Y las pruebas sugieren que colisionó contra el parachoques trasero del coche de Kelly, lo que la instó a parar para comprobar los daños. Fue entonces cuando Overstreet le disparó una bala de cera con su rifle del calibre 22. El impacto no la mató, pero sí la dejó inconsciente. Michael metió a Kelly en su furgoneta y más tarde llamó a su hermano pidiéndole que le condujera el vehículo hasta el espacio natural protegido. Una vez allí, Michael se adentró en el bosque cargado con Kelly. A continuación, la violó y la estranguló hasta matarla. Por una razón aún desconocida, Overstreet arrojó las zapatillas de ella en un baño público del Parque Natural y fueron las encontradas luego por la policía. La policía cree que días después Michael volvió al escenario del crimen para trasladar el cadáver de Kelly a un lugar más abandonado. Creemos que regresó, cogió el cuerpo y lo llevó hasta el condado de Brown, donde lo arrojó en un barranco. Michael Overstreet dejó tras de sí pruebas suficientes. Sin embargo, muchas de ellas eran diminutas para verlas a simple vista. Las pruebas forenses fueron decisivas en la investigación. Nos ayudaron a conseguir que el jurado se hiciera una idea de lo que le sucedió a Kelly exactamente la noche que fue raptada, violada y asesinada. Para la acusación, la mayoría de sus dudas habían sido ya aclaradas, pero aún quedaba una. ¿Era posible que Scott Overstreet estuviera más implicado en los hechos de lo que él mismo quiso reconocer? Los investigadores tomaron muestras de ADN de los dos hermanos y las compararon con el material genético encontrado en la víctima. Los resultados acusaban a Michael Overstreet, pero no a su hermano. La probabilidad de que fuera el ADN de otra persona, además del de Michael Overstreet, tras combinar las estadísticas de todos los análisis hasta la fecha, era de 1 entre 4.000 millones. A Scott Overstreet se le ofreció protección a cambio de su testimonio. Tras 5 semanas de juicio, Michael Overstreet fue declarado culpable del asesinato de Kelly y condenado a la pena capital.
Estábamos contentos porque habíamos cumplido nuestro trabajo. Nos sentíamos satisfechos porque un criminal peligroso no se iba a ir de rositas. Y lo que más nos alegraba es que le habíamos hecho justicia a Kelly. Me ponía a pensar en el hecho de que nunca la vería casarse. Nunca la vería tener hijos. Cada vez que me entero de que uno de sus amigos se casa, eso me duele. No es justo que me tocara a mí. Ese hombre me la arrebató. El enconado trabajo policial aportó las pistas. Los miembros de su familia suministraron una información valiosa y las pruebas forenses confirmaron que este caso era de nuevo un crimen absurdo. Respecto a las pruebas forenses, hasta entonces no estaba muy al corriente. Me enteré conforme avanzaba el caso. Muchas de las personas que trabajaron en él me lo iban explicando sobre la marcha. Lo hacían en un lenguaje que pudiéramos entender porque no somos científicos ni nada que se le parezca. Lo que más me asombra es que podamos conseguir logros que eran inverosímiles hace 10 o 20 años. Creo que en lo que respecta a conseguir una sociedad más segura, estamos viviendo una época óptima ante la posibilidad de poder demostrar casos innumerables.